Interpretando bien la Biblia, aclarando pasajes difíciles en la palabra de Dios. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Números 23, 19 en la Nueva Traducción Viviente. Después el Señor dijo: he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora, quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después, Moisés, haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz. Cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces, el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Esto leemos en Éxodo 32, del 9 al 14. Mire, para un lector que no ha estudiado teología, ni exégesis bíblica o hermenéutica, es difícil entender lo que declara Números 23, 19, si lo comparamos con varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, como con este que acabo de leer de Éxodo 32. ¿Y qué tal si lo comparamos con Génesis 6, 6 de la Reina Valera del 60, donde dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre? Además, dentro de los atributos de Dios tenemos la presciencia, la omnisciencia, la sabiduría. Son atributos que demuestran que a Dios nada lo tomará por sorpresa. Entonces, ¿cómo entender y explicar estas posibles contradicciones? Para abordar las aparentes contradicciones en las Escrituras sobre el carácter inmutable de Dios, debemos tomar en cuenta varios aspectos clave de la interpretación bíblica, especialmente cuando se abordan temas como la inmutabilidad, la soberanía y la omnisciencia de Dios. A continuación, voy a tratar de explicar desde mi perspectiva cómo se pueden entender estos pasajes en una forma como más armónica. Primero, el contexto y el género literario. La Biblia emplea diferentes géneros literarios y recursos retóricos como las metáforas, los antropomorfismos, que es atribuir características humanas a Dios, para que podamos comprender aspectos de la naturaleza de Dios. Y también un lenguaje adaptado a la experiencia humana. En pasajes como el de Éxodo 32, se usa un lenguaje figurado
para describir la relación dinámica entre Dios y su pueblo en términos que nosotros podamos entender. No significa necesariamente que Dios esté cambiando en esencia, sino que está interactuando con la humanidad de forma relacional y de forma de tal manera que su respuesta refleja sus atributos, por ejemplo, el de justicia, el de misericordia y el de la fidelidad. Segundo, la inmutabilidad de Dios. En su naturaleza y voluntad, que Dios es inmutable. En Números 23:19, la Escritura afirma que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, enfatizando que Dios es confiable y no cambia su carácter ni sus propósitos soberanos. Este versículo subraya su fidelidad absoluta y su incapacidad de actuar en falsedad o inconsistencia. En pasajes como el de Éxodo 32 y Génesis 6:6, parecería que Dios cambia de parecer o se arrepiente. Sin embargo, es importante notar que estos pasajes no contradicen su inmutabilidad, sino que reflejan cómo su respuesta al pecado y a la rebelión se manifiestan en el tiempo. Esto no implica un cambio en su carácter esencial, sino que Dios se adapta a la conducta humana con una respuesta justa y coherente con su naturaleza. Es decir, Dios no cambia, pero su relación con la humanidad se expresa de acuerdo con nuestras decisiones y nuestras acciones. Tercero, la omnisciencia de Dios y su relación con la humanidad. Mire, Dios en su omnisciencia ya conoce el futuro y todas las decisiones que los humanos tomarán. La ira o el arrepentimiento de Dios descrito en estos pasajes son expresiones antropomórficas para que podamos entender su relación con el pecado y su deseo de que la humanidad se arrepienta. En Éxodo 32, Moisés intercede por el pueblo y Dios cambia de parecer en cuanto a destruir a Israel. Esto no significa que Dios haya cambiado su plan eterno, sino que permite que Moisés, escuche, que Moisés participe en su propósito. ¿Cómo? A través de la intercesión. Dios muestra su justicia y misericordia, elementos coherentes en su carácter, sin que su esencia se vea afectada. En cuarto lugar, Dios y el tiempo. Esta es una perspectiva teológica donde Dios existe fuera del tiempo y no es limitado ni por el pasado, ni por el presente, ni por el futuro, como sí lo es el ser humano. Lo que parece ser un cambio de opinión desde nuestra perspectiva, esa perspectiva temporal que tenemos, es en realidad parte de su plan soberano. Desde una perspectiva humana, puede parecer que Dios cambia de parecer, pero en realidad lo que percibimos como cambio es una respuesta a nuestra capacidad limitada de comprender su naturaleza y su interacción con el tiempo. En quinto lugar, ya como empezando a tener conclusiones, la armonía de los pasajes es importante. Estos pasajes no se contradicen cuando se entienden dentro de su contexto y el uso del lenguaje humano para describir a Dios.
Números 23:19 nos asegura que Dios es confiable e inmutable en su carácter y propósito. En cambio, Éxodo 32 y Génesis 6:6 expresan en lenguaje humano, cómo Dios responde activamente al pecado y a la intercesión sin comprometer su naturaleza perfecta. Estos pasajes ilustran que su inmutabilidad no lo hace estático ni indiferente, sino que es un Dios personal, que se relaciona con su creación de forma coherente, con su justicia, con su amor. Por lo tanto, los cambios de parecer que la Biblia describe no son en la naturaleza o carácter de Dios, sino en su manera de interactuar con la humanidad de acuerdo con su plan eterno, mostrando a un Dios cercano, escuche, cercano, pero un Dios justo y misericordioso que, sin dejar de ser omnisciente, también responde a nuestras decisiones. Esta pregunta y estas observaciones que estoy haciendo y que podrían verse como una posible contradicción en las Escrituras, no lo son. Lo voy a explicar de esta manera sistemática. El contexto en Números 23:19. Mire, esta declaración enfatiza la fidelidad y confiabilidad de Dios. Establece que Dios no es como los humanos que mienten o fallan en cumplir sus promesas. Afirma la inmutabilidad de su naturaleza y carácter esencial. Segundo, el concepto de antropomorfismo. Es una figura literaria donde se describen las acciones de Dios en términos humanos. Esto se usa para que podamos entender mejor las acciones divinas desde nuestra perspectiva limitada. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepiente o cambia de parecer, está usando un lenguaje antropopático. Tercero, la aparente contradicción en Éxodo 32, del 1 al 14. Esto no representa un cambio de la naturaleza de Dios. Es más bien una respuesta a un cambio en la actitud y las acciones humanas. Esa negociación de Moisés con Dios demuestra varios principios importantes. Miren, la importancia de la intercesión, el valor del diálogo con Dios y la misericordia de Dios en acción. En cuarto lugar, la reconciliación teológica. La inmutabilidad de Dios se refiere a su naturaleza y carácter esencial. Sus cambios de parecer son en realidad, esos cambios del Señor son más bien manifestaciones de sus atributos eternos. Su justicia, por ejemplo, al amenazar con el castigo. Su misericordia al perdonar. Su fidelidad al recordar sus pactos. Quinto, la presciencia y la omnisciencia de Dios. Dios conocía desde el principio cómo se desarrollarían estos eventos. Las amenazas y posterior cambio son parte de su pedagogía divina. Sirven para enseñar lecciones espirituales, sirven para desarrollar nuestra fe, la fe del pueblo de Dios, sirven para demostrar la importancia de la intercesión. Sexto lugar, una analogía práctica. Mire, podemos entenderlo como un padre que le dice a su hijo: si sigues así, te castigaré. Pero cuando el hijo muestra arrepentimiento, el padre
cambia de parecer. No es que el Padre haya cambiado su naturaleza o principios, sino que está respondiendo según lo establecido en sus propios principios de justicia y misericordia. Séptimo, la resolución. Los cambios de parecer de Dios son consistentes con su naturaleza inmutable. Representan la interacción entre su justicia eterna, su misericordia invariable, su respuesta a las acciones humanas. Su propósito pedagógico en conclusión, no hay una verdadera contradicción, sino diferentes aspectos de la misma verdad divina, expresados en el lenguaje que nosotros podamos entender. El Dios que no miente ni cambia en su naturaleza es el mismo que responde a la intercesión y al arrepentimiento, tal como Él mismo lo ha establecido en su carácter, sus propósitos eternos. Esta aparente paradoja nos muestra la profundidad de la sabiduría divina y cómo Dios se relaciona con nosotros de manera personal y significativa sin comprometer su naturaleza inmutable. Lo importante aquí es entender que nuestro Dios es un Dios relacional. Se comunica con el hombre a nivel del hombre. Deseo que Dios le siga bendiciendo cada día más y más. No olvide que puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Espero que le haya quedado claro esa aparente contradicción entre que Dios no se arrepiente, pero que después se arrepintió, y si se arrepintió, yo creo que ya he dicho suficiente. De todas maneras, no tengo todas las respuestas. Tengo todas las preguntas. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.